¿qué me dice? Grabar. Sí, parece que está grabando. Bien. Nos quedaba ver todavía un par de textos bíblicos importantes que no podemos saltarnos. Uno es el libro del Éxodo, en particular el capítulo 3, o sea, el que sigue acá en la selección, porque este es un texto bien cortito, la parte que nos interesa, pero muy, muy importante, fundamental. Bueno, cambiamos aquí de escena en el sentido de que la historia de Israel ha avanzado, ¿no? Con respecto al libro del Génesis. Em, la historia de Israel que parte con Abraham, ¿no? Con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Después los hijos de Jacob se trasladarán a Egipto, ¿no? Después de la famosa historia de José, que es vendido por los hermanos, ¿no? Se traslada a Egipto. Llega a ser primer ministro ahí del faraón en Egipto, un gran personaje, y acoge a sus hermanos que en cambio estaban pasando hambre en la tierra de Israel, porque él había recibido sueños en Egipto y había almacenado trigo, etcétera. Y entonces toda la familia prácticamente se traslada a Egipto y después, entonces en las siguientes generaciones, los israelitas viven en Egipto, pero después de la muerte de José, su situación política, digamos, se deteriora y terminan siendo esclavizados por los egipcios, de manera que tiene que intervenir nuevamente Dios como para liberarlos de la esclavitud de Egipto e interviene mediante la figura de Moisés, ¿no? Moisés será el gran libertador de Egipto, o sea, del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces aquí en este capítulo del Éxodo, Éxodo que significa precisamente eso, ¿no? La salida, todos estos títulos que son libros de la Biblia hebrea, sin embargo los títulos nos han quedado en griego, de la tradición digamos, de la traducción griega de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, son todas palabras griegas. Éxodo significa evidentemente la salida, ¿no? La salida de Egipto. Y bueno, el episodio clave en que Moisés recibe como esta vocación de parte de Dios es el capítulo tercero del libro del Éxodo. Así que leamos el capítulo tercero y después vamos a comentar como el pedacito central que nos interesa. ¿Quién se anima para leer? Recuérdame tu nombre, ¿Alexander? Yo tengo ganas. Xander es un diminutivo de Alexander. Ya, Sí. perfecto. Ok, voy. Moisés, que apacentaba las ovejas que su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Joreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo sufrir, desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizzitas y los givitas, y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas.
Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, les dijo a Dios, y esta es la señal de que yo soy el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés, tú hablarás, tú hablarás así a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Ujú. Sí, hasta ahí es suficiente. Correcto. Bien, quién se anima a resumir? O sea, el texto es bastante denso, más que resumir, yo diría parafrasear o como subrayar qué cosa es interesante y por qué. Kai. Sí, hay una parte que es interesante, que el árbol no se consume, o sea que no se genera ni se destruye, como eterno. Eso me- Claro, eso claramente es lo primero que le llama la atención a Moisés, ¿no? Algo que sale como de las reglas normales de la naturaleza, ¿no? Podríamos decir esto que es como un milagro. Ah, aprovecho, a propósito que mencioné esta palabra milagro, aprovecho de recordarles que es importante que lean el libro de Lewis sobre los milagros, porque ahí tiene reflexiones muy interesantes sobre este tema. Después, igual les voy a mandar como qué capítulos son más relevantes sobre eso, ¿no? Pero el milagro es un elemento importante y que produce en el lector moderno varias dudas filosóficas. Entonces es importante que lean eso porque él ahí hace unas reflexiones muy buenas sobre esto. Pero no vamos a entrar ahora en eso porque si no nos desvía aquí del tema central, ¿eh? Quizás la próxima vez podríamos entrar un poco en esto. Em, Dicho de modo muy sintético, el milagro consiste en el fondo en mostrar que lo que es el espectáculo de la naturaleza no es algo que subsiste por sí solo, sino que tiene una presencia detrás y esta presencia puede elegir, entonces manifestarse utilizando como los entes de la naturaleza de un modo que no es el normal, ¿no? Entonces eso manifiesta, es como manifestación de lo que después la filosofía medieval llamará lo sobrenatural, ¿no? O sea, que por sobre la naturaleza hay algo, ¿no? Que va más allá, que de alguna manera la guía, que de alguna manera es como aquello que está detrás, que la naturaleza no lo es todo, ¿no? La naturaleza no es Dios, ¿no? En el fondo, como es la postura panteísta, sino que la naturaleza es más bien un medio, ¿no? Subordinado a la voluntad de Dios. Oh, y de esta zarza sale una voz, ¿no? Y esto también es interesante, la voz que hace, que se escucha desde la zarza. Dice, yo soy el que soy. Habla No, Dios. no, todavía no. En el verso siguiente, ¿no? Cuando lo llama, Lo llama y le indica de que es terreno sagrado, ¿no? claro, esto que lo llama, yo subrayé aquí el nombre, ¿no? O sea, lo llama por su nombre propio, Moisés, Moisés. O sea, es una vocación en el sentido estricto de la palabra, porque la persona es como interpelada directamente por su nombre. No es que es algo que se dirige como al primero que pasa por ahí, sino que claramente es algo muy específicamente dirigido a esta persona en particular, ¿no? La importancia como de la personalidad, de la persona individual. Aquí la persona recibe una vocación.
Y claro, se le indica que es una tierra sagrada, tiene que quitarse las sandalias y después la voz se presenta ¿y cómo se presenta? como el Dios de sus padres. Claro, como el Dios de los padres. Eso también es importante, ¿no? Él se identifica como el Dios que ha establecido, bueno, ayer hablábamos del tema de la alianza, ¿no? Aquí en el fondo se está recordando esta alianza. El Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, el que ha establecido una alianza, de nuevo, personal, donde la personalidad de los actores es fundamental, ¿no? No es como genérica, sino que es específicamente dirigida a personas que después, evidentemente, conforman un pueblo que se identifica mediante estos nombres de los patriarcas, ¿no? No es el Dios de un lugar, ¿no? Que eso también, digamos, hay que contrastarlo con la idea que también era común en el mundo antiguo, pagano, también en el mundo egipcio, ¿no? Que los dioses son los dioses del Egipto. Claro, son dioses del pueblo egipcio, pero tienen como un arraigo en la tierra. Son dioses de esa tierra, son dioses del lugar, ¿no? De nuevo esta relación que viene un poco, de nuevo, de la postura panteísta, ¿no? Que la naturaleza misma es divina y por lo tanto hay como dioses del lugar, ¿no? Genios del lugar, como se dice con la palabra latina, ¿no? Genio. Es el genio Daemon. de un lugar o el daimon, etcétera, ¿no? Pero el daimon ya es más personalizado, al menos el daimon de Sócrates, ¿no? Porque es el Mm, que está en Sócrates más específicamente. Vale, vale. Claro, para iluminarlo, como acompañarlo a él más específicamente. Pero el daimon no es precisamente un dios, ¿no? Es más bien como una potencia, claro, como un ángel, diríamos nosotros. Como un ángel de la guarda o algo así. No, el daimon de Sócrates. Oh, pero Moisés aquí, bueno, ¿y qué dice, después de presentarse, qué dice Yahvé? Que conoce los sufrimientos de Moisés y su pueblo. Claro, que conoce la opresión del pueblo, ¿no? O sea, está preocupado eh, porque él guía en el fondo el pueblo de un modo cercano, aunque no se vea, ¿no? Manifiesta que él sí ve, o sea, no es visto, pero sí ve. Yo he visto la opresión de mi pueblo, he oído los gritos de dolor, ¿no? O sea, está oyendo, ¿sí? Parece que alguien dijo algo. No, pensé que alguien había hecho una pregunta. Em, y entonces está respondiendo, en el fondo, o sea, se ha aparecido, pero porque está respondiendo una llamada, ¿no? El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios, ¿no? Y entonces le da esta, pero bueno, él podría, digamos, siendo Dios, podría liberarlos de una manera como directa de la opresión, ¿no? En cambio lo hace de esta forma como más indirecta, ¿no? O sea, le da la tarea a Moisés. Yo te envío al faraón, ¿no? Para Ay, que me suena. saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Parece Es que un Génesis es colegio. la que está diciendo algo, ¿no? ¿Génesis? ¿O no? ¿O se le quedó el micrófono prendido nomás? Oh, parece que sí. La vamos a silenciar entonces. Ahí. Si era por error, ahí tú después, Génesis, prende de nuevo el micrófono. Em, entonces, claro, eso también es característico de como del mensaje bíblico, ¿no? Que Dios actúa, pero actúa por medio de alguien, ¿no? No actúa de un modo directo. Quiere la colaboración del ser humano, ¿no? Y llama a algunos a tareas bien, como bien específicas. Yo te envío a ti específicamente, ¿no? Al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Y evidentemente la reacción normal del interesado es decir, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Qué le voy a decir yo al faraón? ¿No? El faraón es una especie de Dios que está ahí y ¿por qué me tendría que escuchar a mí? ¿No? Entonces, claro, Moisés se asusta.
de esta tarea que se le da, que se prospecta como también bastante atrevida y peligrosa, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero Dios le contesta, no, yo estaré contigo, ¿no? O sea, Él es un enviado y por lo tanto cuenta con el apoyo de Dios y Dios le dará señales, ¿no? Bueno, después lo especificará, serán los prodigios, nuevamente las llagas de Egipto, etcétera. O sea, Dios estará con él, lo apoyará en un sentido muy concreto, muy práctico, apoyará todas sus palabras, ¿no? Yo estaré contigo. Oh, pero Moisés todavía no está satisfecho y entonces le pregunta más específicamente por su nombre, porque claro, Dios se había presentado como el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero Moisés, quizás por el influjo también de la religión egipcia, donde cada dios tenía su nombre específico, ¿no? Pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu nombre? ¿No? Que los egipcios querrán saber qué dios, o sea, cuáles son las credenciales en el fondo, más allá de que es el dios de sus padres, quién es, cuál es su identificativo. No, bueno, y aquí está el versículo que es como central para la filosofía, para nosotros en este caso. La famosa respuesta es, yo soy el que soy, ¿no? O sea, no da ningún nombre como específico, sino que se identifica con el ser mismo, ¿no? Tú hablarás a los israelitas, yo soy, me envió a ustedes, ¿no? Y procede a identificar este nombre como el nombre del ser con el calificativo de antes, que sigue siendo igual el Dios de sus padres, de Abraham. O sea, es una persona específica, ¿no? Pero que sin embargo se da a sí mismo un nombre inesperado porque se identifica como con el ser mismo, que es algo que evidentemente es superior a todo lo demás. Manu levantó la mano. ¿No? No. Perdón, tenía el micrófono apagado. Estaba hablando Ah, solo. ya, ahora sí. Sí. Decía que sí, quería preguntar respecto a esto de yo soy el que soy. Se me ocurre que puede ser como un antecedente a esto que viene después de como dejar de lado los otros dioses o, bueno, no sé el pasaje bíblico, pero donde supuestamente manda como a sus fieles a creer en un solo Dios. eh, Se me ocurre que en esto de yo soy el que soy está como englobando todo, por así decirlo, al no adquirir un nombre. Como que al hablarle a Moisés por su nombre y todo, reconoce la individualidad de cada uno, pero luego al referirse a sí mismo es más como una unión o algo más abstracto. Es que yo diría que lo característico de este texto es que une, podríamos decir, lo que es concreto con lo que es abstracto. Porque cuando dice yo soy el que soy, parte del yo. O sea, el yo es alguien muy concreto, es una persona, yo, ¿no? Pero al mismo Ujú. tiempo se identifica con como el ser por excelencia. Entonces es como, bueno, la filosofía medieval lo resumirá en una fórmula muy breve y muy densa, la voy a copiar aquí al lado para que la anoten. El ipsum esse subsistens. O sea, el mismo ser subsistente. O sea, es el mismo ser, o sea, el ser en sí, como diría Platón, ¿no? El que tiene el ser por esencia, pero al mismo tiempo subsistente, que se contrapone a abstracto. O sea, no es meramente una idea abstracta, ¿no? Sino que subsiste realmente. O sea, es una persona, aun cuando es el ser por excelencia. Por lo tanto, corresponde a lo que es nuestra idea del ser, es el ser del cual sale todo ser. Por lo tanto, corresponde en algún sentido a nuestra idea abstracta del ser, pero él no es abstracto. O sea, subsistence, yo soy el que soy, ¿no? Subraya que es concreto, que es real, que es como que es la suprema realidad, ¿no? Mm. Entonces, esta fórmula yo creo que lo resume de manera muy buena, es una fórmula mucho más tardía, pero digamos de la filosofía medieval, pero que resume muy bien el concepto ipsum esse subsistens, el ser mismo, pero que subsiste en una persona, ¿no? Bueno, después
la teología trinitaria aclarará que son tres personas, ¿no? Pero el punto clave es que tiene una subsistencia personal. Muchas gracias, profe. Pero lo vamos a poner en nota porque si no aparece una parte del texto, no quisiera engañar al lector. Cortar, vamos a poner en nota. Referencia. Ahora, en la filosofía moderna y contemporánea, como esta identificación del ser, o sea, de Dios con el ser, ha sido criticada desde una postura antiplatónica. Porque, por supuesto, lo que le llamó la atención a los cristianos y antes allá a los judíos, allá a Filón, ¿no? Y después a los cristianos de los primeros siglos, precisamente era esta consonancia con Platón, ¿no? Aquí parece decir algo muy cercano a lo que dice Platón cuando dice que Dios es el bien en sí, ¿no? Solamente que en vez del bien dice el ser. Por eso los cristianos después le darán como una preeminencia al ser por sobre el bien, que digamos que el ser viene antes, ¿no? Lógicamente antes que el bien, aunque el bien está en el mismo nivel, o sea, se puede decir que Dios es ser, que Dios es bien, que Dios es verdad, son todos predicados trascendentales que están en el mismo nivel divino, pero para los cristianos estará siempre claro que el primer predicado es el más simple, el más básico, es el de ser. Y se lo confirmaba la Biblia que dice, yo soy el que soy. Ahora los modernos, en la época, digamos, contemporánea, digamos, a partir del siglo XIX sobre todo, muchos han objetado, bueno, pero quizás han dicho los escritores antiguos no decían eso porque eran muy platónicos y entonces como que sobreponían la interpretación platónica sobre el texto bíblico y nuestra tarea sería quitarle la interpretación platónica. O como que ahora que la filosofía platónica está menos de moda, tendríamos que sustituirla con otra más de moda. Y esta que está más de moda sería la filosofía existencialista, y por tanto deberíamos abandonar esta idea como del ser, que esta filosofía esencialista platónica centrada en el ser, y centrarnos en cambio en que el mensaje bíblico es existencialista en el sentido de que se funda, se centra mucho en la como intervención personal histórica de Dios, ¿no? Por ejemplo, lo que dice, aquí, aquí le voy a agregar un pedacito, porque esta parte claro, de la intervención histórica de Dios como que se reafirma en los versículos siguientes. Entonces yo creo que eh, vale la pena agregárselo, si no sé por qué lo corté acá. Voy a agregarle otro pedacito. Éxodo 3. La página que ocupo es esta de Bible Gateways, ¿eh? Éxodo 3. Voy a pegarle el resto del capítulo. Pegar. Ahí se ve. Sigue entonces en el verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, ¿quién quiere leer este otro pedacito? Yo puedo, profe. ¿En el 16, donde dice ve? Desde el 16 hasta el final, sí. Ya. Ve y reúne. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto, lo que se os hace en Egipto. Y he dicho,
Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Sí, hasta ahí. Entonces, bueno, los que han subrayado este aspecto como existencialista, por decir, llamarlo de alguna manera, evidentemente se afirman en algo real que está en el texto, ¿no? O sea, existencialmente Dios estará con, o sea, ellos tienden a traducir entonces, en vez de yo soy el que soy, como yo soy el que estoy, yo soy el que estoy con ustedes, ¿no? Y paso a paso en esta como itinerario de liberación, entonces Yahvé estará con ellos en cada momento, ¿no? Con los prodigios, después heriré también a los otros pueblos, etcétera. El rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, yo extenderé mi mano, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto importante del texto que evidentemente la filosofía moderna y contemporánea ha subrayado con mayor fuerza, y eso es correcto, pero yo creo que es incorrecto decir que entonces era por ese motivo falsa la interpretación platónica. Yo creo que ahí había también una verdad, y creo que el equilibrio está no en privilegiar una en contra de otra, sino que más bien en complementarlas. O sea, el hecho de que este enfoque existencialista, por llamarlo de alguna forma, no existencialista en el sentido, evidentemente, muy estricto de los existencialistas ateos, evidentemente. Es un existencialismo, en este caso, teológico, donde se privilegia como lo concreto, la acción concreta de Dios en la historia, ¿no? Y claramente esto está en el texto bíblico, pero yo creo que eso no debe ser utilizado para, por otro lado, es como también unilateral e ideológico querer borrar por eso el enfoque platónico, que también tenía su mérito, este subrayar como la eternidad de Dios, ¿no? El que Dios tiene el ser por sí, eso es una verdad de la razón que la filosofía griega ha descubierto y que no se quita con decir que también es importante lo concreto. Es cierto que también es importante lo concreto y la historia, y que Dios se preocupe de la opresión y de liberar su pueblo. O sea, todo eso que es histórico, o llamémoslo político, ¿no? La acción en la historia, todo eso es importante y es parte del mensaje bíblico, sin duda. Pero no significa por eso que era falso el aporte platónico que habían subrayado los escritores cristianos de los primeros siglos, ¿no? Bueno, sobre todo los que más habían, evidentemente, los que más tenían una formación filosófica. Dicho de otra forma, ellos tenían ciertamente la formación filosófica de su tiempo, que era la formación platónica, pero eso no puede ser utilizado a priori para decir que esa formación era falsa. Había cosas verdaderas en en esa filosofía que deben ser rescatadas, ¿no? Y que por otro lado también la misma Biblia las reafirma con otras palabras. Muchas veces la Biblia insiste sobre que Dios es eterno por contraposición a las cosas de este mundo que pasan, ¿no? En toda la Biblia este concepto es transversal, ¿no? La carne del hombre, ¿no? El hombre es como la hierba que florece un día y se seca al otro día, pero Dios permanece para siempre. Dios es una roca, o sea, se utilizan una serie de metáforas que indican la eternidad de Dios frente a la mortalidad, como al carácter pasajero de las cosas creadas, ¿no? Los cielos pasarán, ¿no? Pero mi palabra no pasará. O sea, esa contraposición eterno, temporal, es transversal en todo el Antiguo Testamento y también en todo el Nuevo Testamento, ¿no?
dice Dios en el Apocalipsis, yo soy el primero y el último, ¿no? El que es, que era y que viene. El que está, entonces, eso es, con otras palabras, básicamente lo mismo que dice Platón, ¿no? O sea, que existe una realidad inteligible, eterna, que debe ser contrastada con el carácter pasajero, cambiante de las cosas del devenir en el mundo empírico, ¿no? Solamente que eso debe ser complementado, este contraste entre, digamos, lo temporal y lo eterno, debe ser complementado, que es lo que hace el mensaje bíblico, con una valoración más fuerte de lo temporal. O sea, lo temporal no por ser temporal debe ser simplemente como dejado de lado, como a veces parece decir Platón, ¿no? Como a veces dice, por ejemplo, en un pasaje del Teeteto dice, bueno, el destino del hombre es hacerse semejante a Dios y por eso tiene que huir lo antes posible de este mundo, ¿no? O sea, claro, evidentemente no es esta la postura bíblica, porque la postura bíblica en el Génesis parte diciendo que Dios crea las cosas y las crea buenas y le da una tarea al hombre dentro de este mundo sensible y esta tarea es importante. No es que pierda de importancia porque después se acaba la historia. La historia se acabará, pero la tarea será valorada después para la eternidad, ¿no? Entonces, en el fondo, no es que pierda importancia por eso, sino al contrario. En el mensaje bíblico, la tarea que el que es encargado de Dios, de que tiene una vocación, que al final son todos los seres humanos, ¿no? De diferentes formas tienen diferentes vocaciones, todos tienen que llevarla a cabo y a pesar que después la tarea es temporal y se acaba, después su valoración se proyecta a lo eterno, precisamente porque están en comunicación el mundo temporal con el eterno, no es que sean dos mundos separados, ¿no? Entonces, sin duda el mensaje bíblico, desde este punto de vista, también tiene este aspecto, llamémoslo existencialista, ¿no? Ahora, el existencialismo como etiqueta que se pone en la filosofía moderna es un existencialismo diferente precisamente porque es un existencialismo que quiere negar lo eterno, quiere negar, o sea, para poner el acento en lo temporal, niega lo eterno. Y yo creo que eso finalmente no lleva a nada. O sea, si niego lo eterno, no, finalmente destruiré también lo temporal. Es una ilusión que negando lo eterno valorizaré lo temporal. Lo que pasa es al revés. Eh, Kai, ¿cómo es tu nombre, Kai? Sí, Ese es tu ese es mi primer nombre. nombre. Sí, Ya, nombre de pila. nombre de pila. Ya. Tú levantaste la mano. Sí, mi pregunta es, ¿cómo se puede interpretar que Dios tenga este rol intervencionista? Como que en- se le presenta a un humano en particular para darle un mensaje particular y luego todo eso tiene repercusiones para toda nuestra historia. Entonces, ¿cómo se puede Sí. interpretar ese papel de intervención? ¿Cómo se puede interpretar? Pero qué es lo que te hace dificultad en esto? Para entender para dónde va la pregunta. Claro, porque Moisés iba caminando con sus ovejas y luego le aparece este árbol quemándose. Sí, Y yo creo que eso era obviamente voluntad de Dios, querer claro, aparecerse a Moisés. claro, Entonces, claro. mi pregunta es, ¿por qué se quería mostrar a Moisés? Bueno, yo creo que eso, la respuesta está precisamente. Ah, veo que Venus levantó la mano. A lo mejor ella quiere contestar. ¿Venus? O sea, es que no es como contestar, sino que también me surge la duda con respecto a por qué Moisés, por qué Dios toma un pueblo y lo hace como propio, si Él es el creador de todo. ¿Por qué, por ejemplo, no escoge a otro pueblo? O, no sé, me surge la duda de por qué el pueblo judío, por qué no podría ser otro, si Él es el creador de todo. Ah, claro, claro, sí, bueno, sí, entiendo. Sí, esta es una objeción que se le presentó desde el comienzo, claro, desde el comienzo se pareció como que hay algo peculiar en esto de que Dios como que elige a alguien, o sea, como que hay una elección
de alguien para una determinada tarea, ¿no? Ahora, si uno lo piensa bien, claro, eso que en apariencia aparece raro, es coherente con la noción de como de personalidad, o sea, con el rol central que tiene la persona humana en este mensaje. O sea que en el fondo cada uno está llamado a una determinada tarea y claro, en el fondo no sabemos todos los porqués, no sabemos exactamente por qué eligió justo a ese hombre, no podría haber sido otro, pero en el fondo el que fue elegido también, él también fue previsto para eso. O sea, hay un plan de la providencia que no es un plan meramente como genérico, como cuando nosotros hacemos planes y decimos, no sé, si necesitamos hacer un edificio, necesitamos tantos carpinteros, tantos electricistas, pero nuestro conocimiento es vago, entonces no podemos, cuando vamos a contratar los electricistas, conocerlos todos uno por uno para saber cuál va a ser el mejor específicamente para hacer ese edificio, no lo podemos hacer. Pero si uno piensa en las características que sí le podemos dar a Dios, que sí sabe todo, entonces desciende de este saber todo que también conoce a cada individuo de una forma precisa. Y como conoce a cada individuo, conoce a cada pueblo, etcétera. Entonces, en el fondo, se explica racionalmente cómo es posible o por qué, cuál es la lógica de que elige uno en un determinado momento, etcétera, ¿no? O por qué eligió, los paganos muchas veces objetaban a los cristianos, bueno, pero ¿por qué Cristo se encarnó tan tarde? ¿Y por qué justo en esa aldea de Nazaret y no en Roma para presentarse después al Senado romano y tener mejor como prensa, tener mejor medios sociales, etcétera, ¿no? Claro, ¿por qué, exactamente por qué estar en la mente de Dios no lo podemos hacer? Pero sí podemos deducir que si Dios es Dios, sabía por qué. Y entonces es lógico que Él sabe por qué elegir ese momento y esa persona y ese pueblo que no es lo que aparentemente a lo mejor funcionaría mejor, pero que sí tiene su propia, que tiene que tener su propia lógica. Abraham, ¿por qué Abraham, por ejemplo, no? ¿Por qué le habló a Abraham? A ver, Eh, eh, ¿Se escucha? sí, Ya, perfecto. Sobre eso de por qué, igual tengo un poco entendido que, o sea, pues pensándolo un poco así, podría ser también por los mismos antepasados, porque si nos remontamos al punto de Caín y Abel, al Caín a matar a Abel, surge Adán y Eva tienen otro hijo, el cual es Set, y ese es como el Abel que mató a Caín, o sea, es como el reemplazo de Abel. Pero mm, si se ve, la descendencia de ese llega a Noé, la descendencia de Noé llega a Abraham y así sucesivamente. Es como una línea y por eso es como elegido y aparte Moisés es como el único salvado por el asesinato la masacre que hizo el emperador de Egipto y también eso podría influir porque era como el único que se salvó de los recién nacidos. claro, en el fondo tiene que ver con claro, con la idea, la elección tiene que ver con la predestinación, o sea, que alguien está en el fondo preparado, o sea, hay una preparación de cada cosa dentro de la historia en base a un plan, ¿no? Eh, Ahora eso hará surgir todo un debate después que lo veremos en la filosofía cristiana sobre todo, de cómo se concilia esto del plan perfecto de Dios, como de la predestinación, con el libre albedrío, ¿no? Porque pareciera, digamos, pareciera estar en conflicto, que si hay una predestinación, parece que entonces no queda en nada el libre albedrío. Después el que dará la solución más clara a esto será Agustín, así que eso lo volveremos a tratar. Pero por ahora nos conformamos con afirmar que ambas cosas son razonables, o sea, tanto como que hay una razón de Dios que todo lo planea, como también sabemos que hay evidentemente un libre albedrío de cada uno. ¿Cómo esas dos cosas se concilian? Repito, lo veremos después cuando veremos a Agustín, porque él será el que se lo plantea de un modo más claro y le da una solución ya, yo diría que definitiva. Después la retomarán otros autores, pero la idea básica está allá en Agustín, en la ciudad de Dios.
Mm, Bien. Entonces, bueno, esto resumiendo, se transformará entonces en una de las columnas, ¿no?, de toda la filosofía cristiana, porque le dará una caracterización filosófica clara a Dios, ¿no? Dios coincide entonces con lo que Platón dice, que es el ser en sí o el bien en sí, y eso permite que en el fondo, eso explica bien, de un punto de vista filosófico, el concepto de creación, ¿no?, en base al concepto de participación en el ser, ¿no? O sea, el Dios del relato del Génesis crea fundamentalmente porque Él es, ¿no? Entonces, él da el ser porque Él tiene el ser. Y entonces los demás seres, sí, sí se puede decir que son, pero son por participación, o sea, en un nivel diferente de ser. No, no tienen un ser, diríamos, autónomo, sino que tienen un ser que es participación del verdadero ser. Como comentará Agustín después, digamos, aquí el verbo ser, cuando se aplica a Dios, se le aplica en sentido propio y estricto. O sea, el único que en sentido propio y estricto es Dios. Él es el que es, ¿no? Por eso también es el que no puede no ser, ¿no? En cambio, los seres como creados son, sí, pero son en dependencia de Él. O sea, reciben el ser como estructuralmente de Él, participan en el ser. No es simplemente que Dios, como podríamos imaginar nosotros en la imaginación antropomorfa que nos hacemos, no es simplemente que Dios es un artesano que los crea y los deja ahí y después se puede ir, ¿no? No, no nos creó y se fue, dice Agustín, ¿no? Porque crear no es solamente dar el ser como de una vez por todas y después irse. Es un dar el ser estructuralmente, continuativamente. Es como nosotros somos, para hacer una comparación que da esa idea, somos como unas ampolletas que están conectadas a la red eléctrica. No es que la red eléctrica nos dé la corriente una vez por todas y después quedamos prendidos por nuestra energía. No, necesitamos continuamente el suministro de energía para quedar prendidos, porque nuestro ser por creación participa siempre en el de Dios, ¿no? Entonces es dependiente en forma estructural permanente, digamos, hay una permanencia como de la acción creadora, ¿no? Eso se expresa, bueno, mediante otra metáfora diciendo que Dios crea y conserva las cosas, ¿no? Es otra metáfora, las conserva, pero en el fondo conservar no es que nos pone un conservante ahí o nos pone en el refrigerador ahí para que estemos, sino que conservar significa en ese caso suministrar continuamente la energía del ser, ¿no? Porque nuestro ser no tiene su energía propia, no tiene su fuente propia, tiene fuente en otro, ¿no? Mm, Bien, bueno, y los cristianos aquí tomarán entonces tal cual, traducirán al latín la palabra griega participación, no metexis, con el latín participatio, ¿no? Participamos en el ser. Se dirá entonces que Dios, eso es transversal a toda la filosofía medieval, se dirá después hasta toda la filosofía medieval y también cristiana moderna, digamos, que entonces a Dios se le aplica el ser de un modo propio, mientras que las criaturas de un modo participado, ¿no? Participan en el ser. Mm, Bien. No sé si hay preguntas sobre esto, que es fundamental. Profe, o sea, lo más fundamental de lo que acabamos de leer ahora sería los primeros matices o características que tiene Dios, más que quizás el asunto político de los humanos del momento. Como lo esencial de lo que leímos es las características que tiene Dios. ¿Está Claro, bien? pero yo diría que lo otro también es fundamental. O sea, es fundamental, claro, la característica de Dios como ser en sí, ¿no? Que es el aporte platónico, que aquí se expresa de otra forma, pero que sustancialmente es lo mismo. Claro, los escritores cristianos antiguos, como tenían conciencia de que este texto era más antiguo, llegaron a sostener que Platón lo había copiado de Moisés, como que había una copia de eso, ¿no?
Pero eso no, si ha habido copia o no ha habido copia, no es lo que más nos interesa. Lo que es claro es que hay una coincidencia en el concepto, ¿no? Aquí se dice que Dios es el que soy, yo soy el que soy, y Platón dice que Dios es el bien en sí, el autoagatón, etc. Entonces, sustancialmente el concepto es el mismo, ¿no? Ahora, lo que está agregado aquí y que no está en Platón es igualmente importante, sin embargo. Esta idea de que Dios, siendo el que es, sin embargo, interviene en la historia, cosa que para Platón, en cambio, no era tan claro ni tan evidente, que Dios va guiando la historia de esta manera tan personalizada, ¿no? Porque hay una especie, ahí, ¿cómo decirlo? Como Platón es el descubridor de las ideas, el que descubre las ideas, y las ideas son universales, entonces Platón tiende mucho a imaginarse la mente de Dios siempre centrada en lo universal. Y por eso le cuesta pensar que Dios vaya a obrar en lo particular, ¿no? Porque él se imagina, si él está tan pendiente de lo universal, ¿cómo se va a preocupar de lo que es particular? Pero en cambio, si uno lo piensa bien, digamos, lo particular está incluido en lo universal, pero finalmente lo real creado es particular. Y si Dios lo crea, entonces es también lógico pensar que lo dirige con una providencia bien detallada. El concepto de providencia, así como en general, está en Platón, pero le cuesta aterrizarlo a lo particular. Le cuesta imaginarse que Dios se preocupe de cada individuo muy personalizadamente. Le parece como que Dios, como que sería demasiado bajarse, ¿no? Como ir a preocuparse de lo que le pasa en cada detalle del más humilde de los seres humanos, le parece casi como que vaya a rebajar a Dios, ¿no? Pero es un prejuicio, porque si uno lo piensa con lógica, si Dios crea individuos y tiene providencia y tiene, por lo tanto, quiere ocuparse de ellos, porque si no, no tendría sentido crearlos para después abandonarlos, entonces es lógico pensar que Él no tiene límite, no es que se canse o que tenga déficit atencional como para estar preocupándose. Puede preocuparse de todos y efectivamente es lógico entonces que lo haga. Si es que puede hacerlo y es bueno hacerlo, es lógico pensar que efectivamente lo hace, ¿no? Entonces es una providencia como detalladísima que va al último detalle que solamente Dios puede evidentemente tener. Entonces yo diría, esto es lo más característico de este mensaje, que une esto que es como lo más universal y lo más abstracto y lo más aparentemente como esencialista y abstracto, en cambio con lo que es más concreto, más como la preocupación más individual por cada individuo en particular y por la historia del hombre, ¿no? De cada hombre, digamos, del conjunto de los hombres, pero de cada hombre. A mí me ha O llamado... sea que, ¿Sí? disculpe, profe, sí, o sea que en el cristianismo, en este cristianismo, es más sagrada la personalidad de los humanos que en el platonismo. Ah, claro, exactamente. En- Tiene un papel mucho más central la personalidad individual de cada uno y el destino individual de cada uno. Porque cada uno, claro, aquí el papel del libre albedrío es individual y es tal que cada uno en definitiva va a elegir su destino. Y entonces eso es lo que en definitiva más importa, ¿no? Cuando se dice, bueno, el cristianismo, o sea, porque somos cristianos tenemos que construir, por ejemplo, una sociedad mejor. Eh, Eso es correcto, pero hay que matizarlo, porque la sociedad como cosa política, como evento histórico, finalmente es algo pasajero. Entonces, claramente que el cristianismo dice que hay que portarse bien, y si uno se porta bien, con justicia, va a construir una sociedad mejor. Pero el fin del hombre no es construir una sociedad en este mundo, porque este mundo pasa. Entonces, construir una sociedad mejor es más bien un medio. El fin del hombre es sobrenatural, es eterno. Y entonces no es el último fin, el fin político, como la sociedad mejor, ¿no?
La sociedad mejor, en último término, como dice Agustín, es la ciudad de Dios, o sea, es la unión, finalmente, la sociedad de los que se salvan, de los que finalmente no solo se portan bien externamente para que todo funcione en la sociedad, sino los que transforman interiormente su voluntad y su corazón para ser efectivamente buenos, ¿no? Porque un mecanismo social puede ser bueno en la superficie y uno puede observarlo para vivir tranquilo, pero no ser realmente bueno en el corazón. Entonces se dan cuenta que el enfoque es distinto. Si uno es bueno en el corazón, la sociedad será mejor, de eso no hay, no hay duda, ¿no? Pero si yo me enfoco externamente, en intervenir externamente sobre la sociedad, corro riesgo de descuidar lo que es la raíz, que es el corazón, digamos, es la opción que toma cada ser humano, que en el fondo es eso lo principal, ¿no? No sé si no sé si se entiende. Entonces no es, a veces se critica, algunos critican, han criticado el cristianismo diciendo, es que se preocupa como de la interioridad y descuida la política. No, no se trata de eso. Se trata de qué cosa, digamos, qué cosa en la dinámica del ser real es primero y qué cosa es segundo, ¿no? Entonces, está bien buscar la justicia a todos los niveles, ¿no? Y por tanto también actuar políticamente, pero entendiendo que ese no es el fin último es interior a la persona, es la relación que la persona en su interioridad tiene con el bien. Si uno es ser buenos no es simplemente ser buenos ciudadanos externamente, ser buenos es realmente querer el bien. Eso es lo que da la felicidad al ser humano, realmente querer el bien. Si uno realmente quiere el bien, también la sociedad, la familia, el trabajo, la universidad, todo irá mejor, obviamente. Se harán leyes más justas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el acento está en transformarse interiormente. Bien. Bueno, y que evidentemente que el lado político también le preocupe a Dios, está muy claro en este relato, ¿no? Él ha escuchado el mensaje de opresión y entonces viene a liberarlos. Y ellos van a hacer entonces una acción concreta para liberarse, ¿no? Y finalmente, otro detalle que será importante después en la filosofía medieval, en la filosofía cristiana en general, esta historia del despojo de Egipto, que cada mujer, una especie de astucia de los israelitas, que cada mujer le pediría a su vecina los servicios de plata, de oro, etcétera, supuestamente para hacer una ceremonia religiosa en el desierto y después en cambio se lo roban. Y así despojan a Egipto. El famoso robo del oro de los egipcios, que en la interpretación alegórica, que será después tendrá mucho éxito en toda la filosofía medieval, tiene un importante significado filosófico, porque significa alegóricamente que el oro significa la buena filosofía, la correcta filosofía, y que los judíos la roben significa que ellos se vuelven a apropiar, o sea, toman todo lo bueno en el fondo de la filosofía pagana y se lo apropian, se lo llevan en su éxodo. O sea, los judíos y después los cristianos son los que en el fondo se separan como del mundo que es simbolizado por Egipto, se separan del mundo corrupto que es simbolizado por Egipto, pero valorando lo que de bueno tenía Egipto, por ejemplo, la buena filosofía, por ejemplo, la filosofía griega, ¿no? Es simbolizada acá por el oro de los egipcios. Así como los judíos se robaron el oro de los egipcios, así los cristianos deben robarse, deben copiar, podríamos decir, lo bueno de la filosofía griega. Porque en el fondo no es un robo, sino que en el fondo es algo que les pertenece, porque todo lo que es verdadero pertenece al logos y entonces a la verdadera religión. De alguna manera es propiedad espiritual de ellos. Entonces no hay que tener miedo. Esa es una enseñanza importante porque esta figura servía para transmitir esa idea básica, que no hay que tener miedo a apropiarse en el fondo
literatura o de la filosofía pagana, pues que también tiene muchas cosas buenas que deben ser integradas en la sabiduría cristiana. Bien. Todavía nos queda un poquito de tiempo, así que podríamos leer otro texto. Yo quería leer el prólogo de San Juan, pero el prólogo de San Juan es largo para leerlo ahora en pocos minutos. Prefiero leer algo más cortito del Nuevo Testamento que tiene que ver con este mismo tema. Voy a leer un pedacito, un pedacito de la carta a los romanos. Vamos a saltarnos al Nuevo Testamento, pero tiene que ver con este mismo tema. Después, en otra clase, hablaremos más como de los orígenes del cristianismo y de quién era Pablo. Pero ahora me interesa ver este pedacito de la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de la comunidad romana, uno de los documentos más antiguos del cristianismo. Estamos en torno al año 55, cuando ya el cristianismo ha llegado hace bastantes años, ya ha llegado a Roma, entonces existe ya una comunidad en Roma, en tiempos de Nerón. Eso lo confirman, también lo tenemos confirmado en las fuentes paganas. Tenemos, por ejemplo, el historiador romano Tácito, que nos testifica que en Roma había una comunidad cristiana que entró en conflicto con Nerón, ¿no? que Nerón mandó a perseguir a los cristianos y también los culpó del famoso incendio que se produjo en Roma en el año, no me acuerdo el año exacto, parece que en el 60 o 62. De esta carta a los romanos, la carta a los romanos es muy, muy importante, pero aquí vamos a leer solamente dos versos que vienen al tema que estamos comentando, versos 19 y 20. ¿Quién quiere leer estos dos versos? No sé si quiere leerlo en griego o en castellano. Bueno, leámoslo primero en castellano y después vemos el texto griego. ¿Yo puedo leer, profe? Ya. ¿El 19 y 20? Solamente sí, 19 y 20. Ya, en español sí, porque en griego igual tiene su Después dificultad. alguien te ayuda con el griego. Ya, voy a leer en español. Ya. Porque todo cuanto se puede conocer No, acerca de aquí hay Dios un error. está No, patente. todo cuanto se puede. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. Bueno, aquellos serían los paganos. O sea, está hablando a los cristianos de Roma, pero les está hablando de los paganos. ¿No? Ellos, o sea, los paganos, porque evidentemente los cristianos que venían del judaísmo podían pensar que los paganos simplemente no conocían a Dios. Porque podía ser parte de lo que se le enseñaba al judío, claro, enseñarle que él sí venía del pueblo elegido y por lo tanto conocía a Dios. Y los paganos, pobrecitos, ellos no saben nada, son como bestias ahí que no saben nada. No, entonces Pablo le explica, no, tengan cuidado con eso, porque en el fondo hay cosas de Dios y cosas bien importantes y básicas que se pueden entender por naturaleza. En el fondo esto es filosóficamente importante porque está hablando del conocimiento natural de Dios, sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, o sea, no por medio de la fe. No se trata de la revelación, como por ejemplo
Dios que le habla a Moisés desde la zarza, eso es como una revelación concreta que Dios se pone a hablarle. No, aquí, tal como a los filósofos griegos, a Platón, ¿no? A Sócrates, se le hace visible algo fundamental de Dios a los ojos de su inteligencia. O sea, basta con tener inteligencia, que es lo que todos los seres humanos tienen. O sea, una característica del ser humano natural basta para tener una idea básica sobre Dios desde la creación del mundo. O sea, no en un determinado momento, en un determinado pueblo, sino que desde el comienzo, desde Adán y Eva, todos los pueblos, todos los seres humanos, por medio de sus obras, voy a subrayar con diferentes colores acá, desde la creación del mundo, o sea que subraya que son todos los seres humanos, por medio de sus obras, o sea, mirando la creación, pero comprendiéndola con la inteligencia, ¿no? O sea, por medio de sus obras, pero a los ojos de la inteligencia. Claro, no es algo que se vea simplemente con la sensación, ¿no? Sino que aquí también, evidentemente, es otra cosa que había aclarado Platón, ¿no? No basta con ver las cosas, hay que examinarlas con la inteligencia. Si uno las analiza con la inteligencia, entonces llega de ahí a deducir las cualidades de Dios, ¿no? O sea, su ser, su bondad, su poder, etcétera. O sea, las cualidades básicas de Dios, sus atributos invisibles, ¿no? Invisible es claramente una palabra platónica, ¿no? O sea, hay un mundo de lo invisible, hay un mundo de lo invisible que sin embargo es accesible a la inteligencia. Si uno medita sobre ese mundo invisible accesible a la inteligencia, uno llegará a conocer por naturaleza, ¿no? Los atributos invisibles de Dios. Por ejemplo, que Dios es eterno, que Dios es bueno, que Dios es justo. Y bueno, y por eso dice, aquellos no tienen excusa. Por lo tanto, no es que los paganos puedan decir, ah, que nosotros no sabíamos, que había que portarse bien. No, dice, no tienen excusa, porque las cosas básicas, por ejemplo, que hay que ser bueno, que hay que ser honesto, etcétera. En el fondo, todo lo que Moisés dice en los 10 mandamientos, que no hay que robar, que no hay que cometer adulterio, etcétera, todo eso en el fondo, si bien se le revela al pueblo de Israel en las tablas de la ley, también Dios lo revela como al hombre en forma natural, ¿no? Por eso ellos son culpables, ¿no? Habiendo conocido a Dios naturalmente, no lo glorificaron ni le dieron gracias. O sea, en el fondo se corrompió como su religión, ¿no? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador. O sea, en el fondo los paganos son juzgados por Dios también, ya antes de la llegada del cristianismo, porque ellos, dentro de ciertos límites, ya tenían la posibilidad de conocer las cosas básicas, en el fondo de la noción básica de Dios y, digamos, la adoración que Dios se merece. Entonces, este también es un solo verso, así como Éxodo 3:14, aquí también Romanos 1:20, es un solo verso, ¿no? Pero es una de las columnas de la filosofía cristiana, porque indica que, o sea, aquí la revelación misma nos confirma que Dios es accesible a la pura razón natural, ¿no? Que no se necesita revelación necesariamente para conocer los atributos invisibles de Dios. Por lo tanto, existe lo que los cristianos después llamarán la teología racional o la teología natural, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa nociones sobre Dios accesible con la pura razón, ¿no? Como teología natural. O teología racional también, que se contrapone, se diferencia a la teología revelada, ¿no?
O sea, diferente, me refiero diferente en cuanto al medio que se comunica, pero igual en cuanto digamos, a su contenido básico. O sea, que hay algo básico de la teología que se puede conocer por la razón natural. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no. Kai. Sí, profe, me llama la atención que aquí parece que Platón es considerado pagano, pero yo creo que es el menos pagano de los paganos, porque no adora ninguna imagen, se concentra en el uno, entonces en el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes. Eso Claro, no se aplicaría a Platón. claro, no se aplicaría a Platón, porque Platón sería, claro, de los que sí, claro, le hicieron caso a la razón y por lo tanto efectivamente conocieron el verdadero Dios, ¿no? Pero fueron rechazados, claro, fueron en el fondo, fueron criticados, incluso Sócrates fue condenado a muerte, etcétera, ¿no? Supuestamente por ateos, claro, por negar la religión tradicional o la religión del Estado, claro. Claro, en ese sentido se puede decir que el Platón es un adversario claro, del paganismo, entendido en este sentido claro, de los muchos dioses o de la adoración de eh, como confundir en el fondo lo que son las características básicas de Dios con características de las criaturas. Porque eso en el fondo es el error pagano que el cristianismo viene a criticar, confundir, ¿no?, el plano de Dios con el plano de la criatura. Claro, y sin duda en esto los cristianos hicieron alianza con Platón, o sea, ellos criticaron a la religión sobre la base de la filosofía, ¿no? Dijeron nosotros criticamos la religión, pero no porque seamos ateos, sino porque creemos que la teología necesita ahí una corrección, que es básicamente la corrección que dio Platón. Aunque después el platonismo posterior, el neoplatonismo, etcétera, o sea, los platónicos contemporáneos de los cristianos, como que rescataron dentro de su religión el panteón antiguo. En el fondo le dieron un significado diferente, ¿no? O sea, claro, se pueden llamar paganos, pero son paganos ya con una religión diferente, porque los dioses ya no creen en los dioses como si fueran verdaderas personas del panteón antiguo, sino que son como más bien potencias o alegorías, ¿no? Es una interpretación alegórica del paganismo que evidentemente cambia bastante su naturaleza. Ahora, aún cambiando su naturaleza externa, se puede decir que, como la religión neoplatónica, eh, no logra realmente diferenciar de una manera tan tajante el creador de la criatura. Queda siempre en el medio platonismo esa idea de que Dios está en todo y por lo tanto todo de alguna manera es divino. Y por eso se pueden adorar en el fondo también cosas del universo como divinas, las estrellas, etcétera, ¿no? Y entonces no está ese corte tan neto, ¿no?, entre Dios y la criatura, que es como en el fondo lo fundamental de la filosofía bíblica, después de la filosofía judeocristiana. Y bueno, este corte, es importante recordar siempre que este corte tan neto entre el creador y la criatura es también el elemento central que permite solucionar bien el problema del bien y del mal, el problema del mal, porque digamos, el distinguir de un modo tajante, neto, Dios de la criatura, permite decir que Dios bajo ningún concepto es culpable del mal, que el mal es únicamente obra del libre albedrío de la criatura. Y por lo tanto que se introduce en el mundo por el pecado, ¿no? Como dice el Génesis. Y aprovecho de recomendarles otra lectura que está en el programa y que no hemos mencionado hasta el momento, pero que les recomiendo mucho, mucho leer, porque resume muy bien todos estos conceptos. Son una decena de páginas, ¿eh? Es cortita, pero resume muy bien estos conceptos.
pero está en un archivo aparte, no en la selección bíblica. Les voy a mostrar el archivo. Es el libro de la sabiduría. No entero, sino que los primeros 13 capítulos. Son como unas 10 paginitas, una cosa así. Es corto, es bastante fácil de leer y es muy útil porque como que resume muy bien todos estos conceptos. Es un escrito más o menos contemporáneo a Filón, es un escrito judío de la época helenística, del siglo I antes de Cristo, mucho más sintético que Filón, lo resume todo en pocas páginas, pero parece que, no me acuerdo si lo subí al material, voy a revisar si está subido al material de cursos. Prólogo de San Juan. Aquí está, Sabiduría de Salomón se llama. Veo que lo han bajado pocos, así que recomiendo mucho bajarlo. Para darle un ejemplo de lo útil que es, voy a leer el verso donde resume este concepto que acabamos de mencionar. Sabiduría de Salomón. Es un texto griego, aquí les voy a mostrar la traducción. Es un buen ejercicio también leerlo en griego, ¿eh? No es difícil. Voy a compartirlo. Compartir. Sabiduría de Salomón. Es un libro del canon bíblico que ha quedado en el canon de la Biblia católica. En cambio, no lo van a encontrar en las Biblias protestantes porque las Biblias protestantes, Lutero rechazó todo lo que estaba en griego. Le tenía como recelo a las cosas en griego porque decía que eran demasiado platónicas. Parte de Lutero está como especie de animadversión antigriega o antiplatónica en el mundo moderno, ¿eh? No, entonces no aparece sabiduría como tampoco aparece Macabeos, el otro verso que leímos del libro de los Macabeos sobre creación de la nada, tampoco lo van a encontrar en las Biblias evangélicas. Profe, Es porque está escrito en griego. No sé si alguien habló. profe. ¿Sí? Sí, yo. ¿Hasta qué capítulo dijo que leyéramos? De sabiduría hasta el capítulo 13. Vale, gracias. De hecho, en el mismo capítulo 13 se resume esta doctrina del... muy cómodo porque se resumen todos los conceptos que vimos en el curso, también de una forma bastante bonita literariamente y al mismo tiempo corto. En el capítulo 13, por ejemplo, dice esto. Tiene que ver con el mismo punto que leímos en la carta a los romanos. Probablemente Pablo tuvo en mente este texto. Es como el primer verso del capítulo 13. No, 3. 13. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron a su artífice. Ven que aquí se basa en la definición, en el nombre de Dios que se da en Éxodo 3:14, ¿no? Dios es aquel que es, y por lo tanto puede ser conocido a partir de los seres que son visibles, pero evidentemente a los ojos de la inteligencia, ¿no? Al considerar sus obras, o sea, al analizarlas con la inteligencia, no reconocieron al artífice, no reconocieron, donde la palabra artífice les recuerda muy claramente, ¿qué cosa? Creador. El artífice, claro, pero recuerda mucho la palabra misma platónica, el demiurgo.
¿no? Demiurgo, El sí. artífice es el artesano, es el demiurgo, es la palabra platónica. Aquel que es Éxodo 3:14, pero claramente visto en con la ayuda de Platón, ¿no? Las cosas visibles contrastadas con su inteligencia. Y entonces por eso, lo mismo que dice San Pablo en Romanos, ¿no? Claramente el contexto, el texto aquí el concepto es el mismo. Fascinados por la hermosura de las cosas, las consideraron como dioses, ¿no? En vez de ascender como a la belleza en sí, ¿no? La hermosura, otro concepto muy querido por Platón, ¿no? Lo bello en sí, de la hermosura de las cosas hay que remontarse a la belleza en sí. El mismo autor de la belleza, ¿no? Es el que las creó. Quedaron impresionados por su poder y energía de las cosas, ¿no? Pero a partir del poder de las cosas hay que remontarse al poder de Dios, ¿no? O sea, si las cosas tienen tanto poder, las estrellas, etcétera, cuanto más poderoso es el que las formó. O sea, la mente tiene la capacidad como de remontarse al poder creador, ¿no? Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Analogía, aquí de nuevo una palabra técnicamente filosófica griega, ¿no? Por analogía, por un razonamiento de análogo, ¿no? El poder de las cosas es una imitación. Analogía en el fondo es otra manera de decir imitación. Digamos, el poder de las cosas imita en un plano sensible, ¿no? Lo que es el ser por sí mismo, el ser eterno, el ser en cuanto tal, ¿no? Se llega por analogía a contemplar a su autor. Analogon significa como según el logos, según la razón, ¿no? O sea, se hace una deducción a partir del ser de las cosas para conocer las características de Dios, poder, belleza, bondad, ¿no? Y bueno, como dirá después Pablo, no son excusables, porque ellos han adquirido tanta ciencia, ¿no? Para escrutar el curso del mundo y sin embargo no fueron capaces de encontrar el Señor de todo. Y entonces se confundieron con la idolatría, ¿no? Después también es interesante el resto del libro de la sabiduría, pero no es estrictamente obligatorio que lo lean. El resto del 14 hasta el final se dedica a relatar como la historia de la salvación. Y entonces entra como ese aspecto de Dios que va guiando, digamos, va guiando el pueblo de Israel, ¿no? a través de su historia. Entonces ven como el libro de la sabiduría también complementa esos dos aspectos que yo decía que eran importantes complementar en el libro del Éxodo, ¿no? Dios como ser en sí, accesible a la razón, y Dios como un personaje concreto que entra e interviene en la historia, ¿no? En el fondo ese mismo esquema que está en embrión en el libro del Éxodo, aquí se despliega en el libro de la sabiduría. Los primeros 13 capítulos son en el fondo filosóficos, lo que se puede saber de Dios y del hombre mediante la razón, mediante la filosofía, y después se pasa del 14 en adelante, se contempla la acción de Dios a lo largo de la historia. Y las dos cosas se complementan, no son excluyentes una de la otra. Voy a revisar lo que dice el chat. Aquí intervino Jonathan. Está Jonathan, no lo había visto. Ya, ahí da varias indicaciones. Claro, aquí es importante filosóficamente esto que dice acá, ¿no? Este pasaje que estamos leyendo es fundamental para comprender cómo el cristianismo demuestra de forma racional la existencia de Dios, justificando por la razón su dogma de fe. Claro, evidentemente no todos los dogmas de fe se pueden demostrar de la misma forma por la razón, pero algunos sí. Claro, la existencia de Dios es uno de ellos digamos, que se puede demostrar con la razón.
Pero es una consulta. Sí. Le quería preguntar respecto finalmente al tema de las pruebas, porque igual varios alumnos se han estado comunicando conmigo, preocupados básicamente porque no creen que vayan a alcanzar a ver cómo se tiene que ver correctamente toda la materia que va a entrar a la prueba del 25. Entonces yo le quería preguntar, entiendo que ellos también lo conversaron con usted ayer, y Como creo que que le dijo que no. te escucho como con un eco. ¿Tienes algún otro micrófono prendido? Ah, no sé. Pero igual lo podemos conversar después, sí, el tema de la prueba. Claro, no, pero el tema de la prueba, lo importante es que mediten sobre como los 4 o 5 conceptos clave y los vayan entonces reconociendo en los textos que hemos estado leyendo. Pero centralmente los Eh, textos que entran van a ser estos, o sea, el Timeo que leímos bastante, estos textos de Génesis y Éxodo que son importantes, Filón y Justino. El resto son como que ayudan a comprender los mismos temas, pero no es que sea materia adicional, son como lecturas que ilustran, que ayudan porque como que ilustran el tema de diferentes ángulos, pero el tema es siempre el mismo, como los 2 o 3 temas que entran son siempre los mismos. O sea, es importante como meditar los temas de fondo, qué significa creación, ¿no? O sea, cuál es la estructura, claro, cuáles son los atributos básicos de Dios, cuáles son los atributos básicos del mundo creado y del hombre, o sea, como el mapa básico de la realidad en base a las lecturas que hemos hecho con las aclaraciones y diferenciaciones básicas que nosotros subrayamos. Perfecto, y entonces en la prueba no entra Orígenes. No vamos a alcanzar a ver a Orígenes, no. Ah, perfecto, ya. Entonces estamos Vamos al a otro dejarlo lado. para la próxima, sí, Orígenes vamos a dejarlo para la segunda parte del curso. Ya, perfecto, me parece muy Sí, bien. vamos a llegar al siglo segundo, o sea, a Justino. Sí, Vale, perfecto. vamos a tener que dejar fuera Orígenes, sí. Ya igual, En a cambio, no consideración dejen de los fuera, no alumnos. dejen de leer los modernos, o sea, Lewis, básicamente Lewis, y si Ujú. pueden también ese artículo de Chesterton, ese capítulo de Chesterton, porque esos no son nuevas cosas, sino que son los mismos conceptos, pero en otras palabras, entonces como que ayudan a meditarlos. Perfecto, Eh, consulta que usted va a ver a Filón acá en clase o no. ¿Felipe? Ah, no, que tenía la mano levantada, no. No, por eso que Filón yo te lo encomendé para que lo leyeras en la ayudantía. Sí, me interesa que lo lean en la ayudantía. No hagan ninguna otra cosa más que eso. Solamente Ya, Filón. perfecto. Perfecto, no hay problema. Claro, no, Eh, porque veo que también ahí tienes mencionado como repaso. No haga repaso, sino que lo que tienen que hacer es como leer el texto. Lean texto de Filón. sí, no El sé qué significa repaso, el el repaso, repaso lo hacemos más pero bien en clase. En clase como que como que repasamos los conceptos fundamentales, pero en la ayudantía dedíquense a leer el texto de Filón, me interesa sobre todo las partes donde se habla de los 6 días de la creación, de la doble creación, ¿no? Y del hombre, evidentemente, la creación del hombre. Y el final ujú. donde resume. Pero el texto es corto, se puede leer entero saltando las partes donde hay muchos números y todas esas cosas que al final no, digamos, que queda clara la idea de fondo, claro que son importantes los números, pero no es necesario adentrarse en todas las especulaciones numerológicas, ¿no? Ya, perfecto. El resto corre Igual, bastante, corre bastante, pero tiene puntos que hay que examinar bien, ¿no? Sobre todo cuando habla de la doble creación, el hombre creado como el hombre arquetipo y el hombre, como él explica los 2 relatos de la creación, son puntos clave. ya, perfecto. Habían algunos alumnos que me estaban pidiendo igual hacer más ayudantías, aparte de las del martes. Lo voy a considerar igual, porque me lo acaban de preguntar igual. Lo voy a considerar porque ya viendo que no va a entrar Orígenes, igual como que se les quita una carga bien importante respecto a la prueba. Si igual mi preocupación era porque la prueba yo creo que necesariamente se tenía que correr en caso de que entrara Orígenes, porque era imposible alcanzar a ver Filón, Orígenes y Justino acá al 25, así. Claro, no, sí, sí, Pero sí, Orígenes efectivamente no se alcanza.
No, pero igual Así voy que a ver si hago lo una vamos a dinámica dejar más. para después. Origen lo vamos a dejar para después. Mm. Es que claro, Ya, como vale, leímos más perfecto. de lo previsto en el Timeo, porque el Timeo no se había leído en cursos anteriores, entonces se leyó más del Timeo. Pero yo creo Ya, que fue listo. útil porque sirve bien como para comparar. Porque si no, claro, yo lo menciono en clase, pero no es lo mismo que leerlo. Yo creo que fue bueno leerlo en clase porque así queda más claro el contraste. O sea, por contraste se entiende mucho mejor después la filosofía como judeocristiana. Lo que toma de Platón y lo que deja, como que queda más claro como el paso de una a otra. Estoy de acuerdo. Eso, muchas gracias. Al final, bueno, la prueba, insisto, que Parece como que por ya el se, parece que ya 5. se nos hicieron las 12, sí, así que Sí, eso. vamos a dejarlo acá. Y entonces sí, lean a Filón y lean esos capítulos del libro de la sabiduría, que eso sí va a ayudar mucho a ordenar los conceptos clave. Bien, no sé si hay alguna última inquietud. Yo, profe, ¿Sí? entonces dijo que teníamos que tener en cuenta los conceptos claves, que uno era como los atributos divinos, otro la creación, los atributos del hombre, ¿y cuál más? Y los atributos del universo creado. Ah, ya, esos cuatro son como lo importante. Claro, porque en el fondo están Vale, todos, claro, están todos interrelacionados, ¿no? Según como tú defines a Dios, definirás después el hombre y el mundo. Entonces, claro, hay que mostrar sobre todo cómo estos cuatro conceptos se interrelacionan uno con otro. vale. Y ahí viendo las distintas como perspectivas filosóficas, el platonismo y luego el cristianismo y el judaísmo, una cosa así. Claro, mostrando en el fondo la fundamentación y cómo uno corrige el otro. ¿Por qué uno corrige el otro en el fondo? Vale, Cuál era el punto fuerte, por ejemplo, de Platón y cuál era el punto débil que necesitaba corrección. Esa es como la idea. ya, gracias. Bien, entonces nos veremos el miércoles, ¿no? No hay más, se supone que no hay más paros, ¿no? Profe, de los textos bíblicos solamente entra Génesis y Éxodo, y la carta y Claro, los otros como referencias cortas, por ejemplo, Macabeos 7, perdón, segundo Macabeos 7, Romanos 1:20, em, y entran otros pedacitos, o sea, como versos chicos que son como referencias. Ah, pero bueno, eso es y para el entra, no, lector. bueno, entra lo que nos falta, eso sí o sí lo tenemos que ver en clase, falta el prólogo de San Juan. La primera página de San Juan, esa es una página bien densa, que esa sí la tenemos que ver en clase. Esa de todas maneras, en caso que alguien tenga una curiosidad como urgente de verla, porque ese es un texto importante, igual está en las clases grabadas, está en YouTube. Comentario a Juan 1. No estaría de más verlo si tienen un momento, porque este es un texto muy, muy central. Entonces, aunque lo veamos en clase, verlo en otra clase igual ayuda, porque ninguna clase es igual a otra. Entonces, en una clase se explica mejor una cosa, en otras uno se explaya mejor en otra. Entonces, como es un texto bien central, son los primeros 18 versos de San Juan. Y creo que hay al menos dos clases completas que están, o sea, se le dedicaron en cursos pasados dos clases completas. Este año yo creo que le vamos a tener que dedicar una sola clase. Entonces, si lo pueden ver más en extenso un poquito, eso vale la pena. Son 18 versos, es corto, pero es muy, muy importante. Quizás es el texto que más ordena todos los conceptos como en una sola página. En una sola página ahí está todo. Entonces, si uno analiza bien eso, como que tiene todas las claves. Bien, gracias entonces por la participación y nos veremos pronto.
Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe. Chao, que Chao, estés bien. profe. Chao. Esté bien. Chao. Detener grabación.